Vamos a continuar con la unidad 7, en donde vamos a ver las leucemias crónicas. Así como las leucemias agudas, también se las puede clasificar según la línea afectada y vamos a tener dos grandes grupos. Las neoplasias mieloproliferativas, en donde está afectada toda la línea mieloide, y las neoplasias linfoproliferativas, en donde la línea afectada es la línea linfoide. Antes de entrar en lo que es la clasificación de las distintas leucemias crónicas, vamos a ver cuáles son las diferencias con respecto a los procesos agudos. Generalmente estos procesos, estas neoplasias crónicas, afectan con mayor predisposición a nivel de los individuos adultos. Es raro que se ve o que se den en las personas jóvenes o en los niños. Si bien no son exclusivos, se puede ver en los niños, la población que tiene mayor incidencia a estos procesos son las personas adultas. Al ser procesos crónicos, tienen un comienzo más bien insidioso, a veces la patología comienza y el paciente no presenta manifestaciones clínicas y a veces se lo suele detectar estos procesos por un estudio de rutina, mientras que en las agudas generalmente el proceso es de comienzo más bien brusco. Estos procesos crónicos para desarrollarse llevan años, entre 2 a 6 años. Las células agudas, en las leucemias agudas, como vimos, las células que prevalecen tanto en médula ósea como en sangre periférica son células muy indiferenciadas, que son los blastos, mientras que acá en los procesos crónicos lo que sucede es que hay una proliferación de células maduras, tienen una morfología y un aspecto de células maduras. Cursan con anemia, también cursan con trombocitopenia, y a diferencia de los procesos leucémicos agudos, los procesos crónicos sí cursan todos con una leucocitosis a nivel periférico. Y otra característica es que suelen cursar con organomegalias. Dentro de los procesos crónicos vamos a empezar a ver lo que son las neoplasias mieloproliferativas. Y dentro de estas neoplasias tenemos diferentes entidades, pero que todas comparten ciertas características clínicas y bioquímicas. Generalmente, en todas estas neoplasias se producen por una alteración que vuelve clonal a una célula y afecta a una célula madre mieloide. Por lo tanto, vamos a tener afectadas todas las líneas, la granulocítica y monocítica, la serie eritrocítica y también la megacariocítica. Pero esto lleva a que haya una proliferación incrementada de estas líneas mieloides y que se produzca un aumento de estas células que tienen más bien características de tipo maduras, que pueden afectar a las tres líneas, pero siempre hay una línea dentro de cada entidad que predomina y es la que caracteriza a las distintas neoplasias mieloproliferativas. Cursan con organomegalia, específicamente esplenomegalia, porque hay un aumento del secuestro celular, y también pueden desarrollar una hepatomegalia porque se puede dar procesos de hematopoiesis extramedular. Y como dijimos, son enfermedades crónicas que se manifiestan generalmente con un aumento de esta proliferación de células maduras a nivel de médula ósea, a nivel de sangre periférica, pero que muchas de ellas pueden evolucionar a diferentes fases más agresivas y algunas de estas entidades puedan terminar en un fallo de la médula
con una gran disminución de lo que es el tejido hematopoyético normal, o pueden evolucionar a una leucemia aguda. Dentro de la clasificación de las neoplasias mieloproliferativas, la OMS en el 2016 ha descrito 6 entidades, que nosotros las vamos a ver a todas, y ha dejado un último apartado para neoplasias mieloproliferativas inclasificables, o sea que no entran en la clasificación de las otras 6 entidades que actualmente están bien descritas por la OMS y que su última clasificación la ha dado en el año 2016. Nosotros vamos a empezar a ver la leucemia mieloide crónica, que es una de las primeras que se ha descrito y es la que más se conoce en la actualidad. ¿Cómo se describe esta entidad? Se describe porque hay una hiperplasia mieloide con un gran aumento a nivel de médula ósea y de sangre periférica de leucocitos, y que esos leucocitos van acompañados de un aumento de granulocíticos específicamente. Acá la serie que prolifera y aumenta tanto a nivel de médula ósea como de sangre periférica es toda la serie granulocítica. Y la característica es que estas células presentan una alteración genética, que es un reordenamiento de los genes BCR y ABL con la aparición de un cromosoma que se denomina cromosoma Filadelfia. La leucemia mieloide crónica se caracteriza porque hay un gran aumento de la serie granulocítica con diferentes estadios de maduración. Se ven células en diferentes estadios, donde los que más prevalecen son las células maduras. Esta leucemia es una de las que tiene mayor incidencia, representa alrededor del 20% de todas las leucemias crónicas y se da preferentemente en las personas entre los 40 y los 60 años de edad. No hay distribución o no hay diferencias en cuanto a los sexos, sea tanto en hombres como en mujeres. Se da en personas adultas, pero también se puede llegar a encontrar en personas de mayor edad, mayor de los 60, o también se puede dar con una incidencia muy baja en individuos más jóvenes. La leucemia mieloide crónica tiene una historia natural en donde generalmente nosotros el diagnóstico se lo hace en lo que se conoce como la fase inicial o crónica, en donde el paciente generalmente no tiene síntomas o tiene una sintomatología muy que no es característica de ningún proceso y que puede estar relacionado, por ejemplo, a un síndrome anémico. Puede tener palidez, puede tener fatiga, puede tener cansancio, es lo más característico. En algunos puede llegar a evidenciarse un aumento del vaso, o sea, puede haber esplenomegalia, pero en general la mayoría de los pacientes no tiene sintomatología clínica y se lo detecta por un laboratorio o por un control de rutina que hace el paciente. En donde acá lo que se va a observar o lo que nos va a llamar la atención es la leucocitosis en sangre periférica acompañada de un aumento de los granulocitos en diferentes estadios. Estos pacientes, ya vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, generalmente responden bien al tratamiento, pero hay un pequeño porcentaje, un 10%, que no responde y puede evolucionar a las otras fases de la patología, como es una fase intermedia o fase de aceleración, en donde hay una pérdida progresiva de la diferenciación celular. Esto quiere decir que estos granulocitos de aspecto maduro empiezan a disminuir y empiezan a prevalecer células de aspecto
más inmaduro, tanto en sangre periférica como en médula ósea. Y finalmente, la fase final, ya cuando se agrava la patología, es la denominada crisis blástica, en donde acá el paciente manifiesta una proliferación de células blásticas, tanto en médula ósea como en sangre periférica. Entonces se termina desarrollando una leucemia aguda. Los pacientes que no responden, que inician con la fase inicial y no responden al tratamiento, el 50% evoluciona a una fase intermedia y de esos pacientes hay un porcentaje que termina en la fase final o en crisis blástica. La otra mitad de los pacientes que no responden al tratamiento pasan de la fase inicial o crónica directamente a la fase final o de crisis plástica. Por lo tanto, podemos decir que estos pacientes, o que la leucemia mieloide crónica, es una leucemia de tipo trifásica o bifásica, según cómo vaya evolucionando el paciente. Y siempre que ese paciente no tenga respuesta al tratamiento. Si no, se quedan en la fase inicial y responden muy bien y hay una remisión de la enfermedad. ¿Cuál es la patogenia? La patogenia de esta leucemia es la aparición o la presencia del cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia aparece porque hay una translocación que se describe como balanceada y recíproca entre los brazos largos de los cromosomas 22, en donde está ubicado el gen BCR, y el cromosoma 9, en donde está ubicado el gen ABL. Lo que se produce es una translocación entre estos dos cromosomas, generando un nuevo gen de fusión, un gen quimérico, que se denomina gen BCR-ABL y que da a la aparición de este cromosoma mutado que recibe el nombre de cromosoma Filadelfia. ¿Qué es lo que genera este cromosoma Filadelfia? La transcripción de un ARN mensajero mutado, anormal, que va a llevar a la síntesis de una proteína de fusión, que es la proteína BCR-ABL, que tiene actividad de tirosina quinasa. Esta proteína de fusión no responde a ningún tipo de regulación y está permanentemente activa. Esa proteína BCR-ABL, ¿qué va a generar? Que esta proteína que se sintetiza, que es una proteína de fusión, genere mensajes hacia el núcleo celular y que lleven a la activación de señales dentro de la célula. ¿Qué se va a generar por activación de esta proteína BCR-ABL? Que haya una proliferación descontrolada de la célula. Además, que disminuya lo que es la apoptosis, lo cual va a llevar a un aumento de la vida media de la célula, con el acúmulo de estas células que son neoplásicas, y además va a disminuir o va a producir una adhesión celular anómala. Entonces, se pierde la inhibición del contacto, no hay adhesión celular normal, hay un aumento de la proliferación y hay una disminución de la apoptosis. Entonces, esto lleva a que estas células que son de tipo clonal no solo proliferen, sino que se mantengan, haya un acúmulo, porque su vida media está disminuida. Y eso es el mecanismo por lo cual lleva a la
proliferación y al aumento de estas células, tanto en médula ósea como en sangre periférica. Generalmente, la ruptura del gen BCR en la mayoría de los pacientes con leucemia mieloide crónica se produce en una región bien definida que se conoce como región mayor BCR. A nivel del cromosoma 9, que está el gen ABL, la ruptura no está definida. Se puede producir en varios lugares. Acá en el gen BCR sí, está definida a nivel de una zona que se denomina como mayor BCR. La mayoría de los pacientes la ruptura se produce a este nivel, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes en donde la ruptura se produce en otra zona denominada como micro BCR, y la característica de estos pacientes es que hay una proliferación celular más bien neutrofílica, no afecta a los eos y a los vasos, sino que afecta mayoritariamente a lo que son los neutrófilos. Y también se ha visto que el gen BCR se puede producir la ruptura en una región donde se denomina una región menor BCR, y que más que con la aparición de una leucemia mieloide crónica, está relacionada con la aparición en el paciente de una leucemia aguda linfoblástica, y que actualmente la OMS la define como leucemia aguda linfoblástica FI positiva. Por lo tanto, las regiones o la ruptura del gen BCR relacionada a la leucemia linfática, a la leucemia mieloide crónica, está más bien relacionada con la ruptura a nivel de esta región MBCR o mayor BCR, o a la región micro BCR. ¿Qué se ha visto? Que la aparición del cromosoma Filadelfia en estos pacientes está presente en todos los granulocitos, en los monocitos, en los eritroblastos, en los megacariocitos y también en los linfocitos. Por lo cual se deduce que esta translocación con la aparición del cromosoma Filadelfia en estos pacientes se produce en una célula muy indiferenciada, en una célula madre pluripotente, como es la unidad formadora de colonias linfoides mieloides. Entonces, la translocación se produciría en esta célula madre y que afectaría mayormente a lo que es la serie granulocítica, pero todas las líneas celulares mieloides y también las linfoides de estos pacientes tienen cromosoma Fi positivo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Generalmente lo vamos a detectar al paciente en la fase inicial y va a ser a través de un examen de sangre periférica, y lo más llamativo va a ser el hemograma. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta, nos podemos orientar a que el paciente puede estar desarrollando este tipo de leucemia? En el hemograma vamos a ver que hay una gran leucocitosis. La mayoría de los pacientes con leucemia mieloide crónica en fase inicial se inician con una leucocitosis que va entre 50 a 200 por 10 a la 9 leucocitos por litro de sangre. Hay un porcentaje que cursan con leucocitosis mayores, que pueden llegar a 500 leucocitos por 10 a la 9 por litro de sangre, y hay un pequeño porcentaje que cursan con menos de 50, pero siempre con leucocitos aumentados, entre 30 y 50 por 10 a la 9 leucocitos por litro de sangre. La mayoría de los pacientes se encuentran en el rango de los 50 y los 200. Además, vamos a ver que a nivel del hemograma
el paciente va a tener una anemia, y que es de tipo normocítica normocrómica. Esta anemia se manifiesta debido a la proliferación de estas células en médula ósea con disminución del tejido hematopoyético normal. Entonces nos aparece una anemia normocítica normocrómica. Y a nivel de las plaquetas, los pacientes pueden tener plaquetas normales o la mitad de los pacientes, el 50%, puede manifestar una trombocitosis, en donde podemos encontrar plaquetas que pueden estar por arriba de los 600 y pueden llegar a 1000 por 10 a la 9 plaquetas por litro de sangre. O sea que la mitad de los pacientes cursan con trombocitosis. Cuando nosotros observemos el frotis, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que todo lo que es la serie granulocítica a nivel de sangre periférico está aumentado. Van a estar aumentados los neutrófilos, van a estar aumentados los eosinófilos, van a estar aumentados los basófilos, pero también aparecen todas las líneas inmaduras. Y vamos a ver desde blastos, vamos a ver promielocitos, mielocitos, metamielocitos, segmentados y neutrófilos, eosinófilos y basófilos segmentados y maduros en sangre periférica. Entonces, eso es lo que primero nos tiene que llamar la atención. La presencia de granulocitos en todos sus estadios madurativos, en donde el mayor aumento se produce a nivel de los neutrófilos, pero también están aumentados los eos y los basófilos. Por eso se dice que la leucemia mieloide crónica en fase inicial presenta neutrofilia, presenta eosinofilia y también presenta basofilia. Que acá nosotros, este es una foto de sangre periférica de un paciente con leucemia mieloide crónica en fase inicial. Podemos ver, acá hay un blasto, pero aparecen todos los granulocitos en sus diferentes estadios de maduración. Un promielocito, este es un mielocito neutrófilo. Acá tenemos otro mielocito neutrófilo, un metamelocito neutrófilo, y también metaneutrófilos. Y acá aparecen un basófilo, que nosotros los denominamos basófilos lavados en la clínica, porque estos basófilos, por la técnica de tinción, que es la microunguelgemsa que nosotros utilizamos comúnmente, los gránulos de estos basófilos se disuelven. Entonces, aparecen muy pocos gránulos en su citoplasma y se puede ver bien los núcleos de los basófilos, en donde podemos ver la morfología de los núcleos, que son lobulados y se presentan a nivel central de la célula. No solo vamos a ver todas las distintas células inmaduras de la serie neutrófila con los basófilos, sino que también van a aparecer las células inmaduras pertenecientes a los eosinófilos. Acá vemos, este es un mielocito eosinófilo, acá también, este también, acá también, un meta ya eosinófilo, un callado eosinófilo, y acá podemos ver más basófilos, ¿no? Entonces, siempre el aumento de la eosinofilia, de la basofilia, nos tiene que orientar o llamar la atención de que podemos estar ante un posible paciente con leucemia mieloide crónica. ¿Qué más vamos a ver a nivel de sangre periférica? Aparecen eritroblastos. Aparecen eritroblastos en sangre periférica, y los eritroblastos que nosotros podemos ver se encuentran en diferentes estadios de maduración. Van a prevalecer los eritroblastos ortocromáticos, pero también podemos llegar a ver
eritroblastos policromatófilos y en un muy bajo porcentaje eritroblastos basófilos. Fíjense que acá también podemos ver un basófilo, y acá tenemos un promielocito. Entonces, vamos a ver una gran leucocitosis a nivel de sangre periférica, acompañado de eritroblastos, y en la mitad de los pacientes vamos a ver también aumento de las plaquetas. Incluso se pueden ver plaquetas anormales, o sea, podemos encontrar presencia de macroplaquetas o también plaquetas que tienen disminuido su número de granos. Además de ver el aumento a nivel de la línea granulocítica, podemos ver también alteraciones morfológicas, como es un asincronismo madurativo, ¿no?, en donde el núcleo puede tener un estadio de maduración y el citoplasma puede tener un estadio menor. Todo esto que nosotros vamos a observar lo vamos a informar a través de la fórmula leucocitaria. ¿Cómo vamos a informar? Generalmente se informa desde el más inmaduro, que en este caso nosotros tampoco los vamos a informar como mieloblastos, porque al ser células neoplásicas no podemos identificarlos por su morfología a nivel de sangre periférica, entonces lo vamos a informar como blastos. Luego vamos a informar las células que siguen, que son los promielocitos. Luego los mielocitos, lo que se recomienda es que los mielocitos los informemos en forma diferenciada. Por un lado los mielocitos neutrófilos, debajo los mielocitos eosinófilos. Los metamielocitos, lo mismo, neutrófilos, eosinófilos, los basófilos se los vemos. Las células encallado también diferenciarlas, neutrófilos encallado, eos encallado, y por último los segmentados, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y finalmente los linfocitos y los monocitos, que en este tipo de pacientes los vamos a encontrar muy disminuidos. ¿Cuál es la característica de esta leucemia? Generalmente en sangre periférica, los blastos los vamos a encontrar en muy bajo porcentaje, hasta un 2%. Y luego vamos a encontrar que los mielocitos, la suma total de todos los mielocitos, es mayor que la suma total de los metamielocitos. Y que los granulocitos que más prevalecen o que tienen mayor porcentaje a nivel de sangre periférica son los segmentados y les siguen los mielocitos, encontrándose los metamielocitos en menor porcentaje de los mielocitos. Esto es una característica de la leucemia mieloide crónica, que tengamos aumento de las células segmentadas y que le sigan en proporción los mielocitos, lo que se conoce como mielocitosis. Esta presencia de células inmaduras las tenemos que diferenciar con otra entidad que también manifiesta células inmaduras en sangre periférica, que es lo que se conoce como reacción leucemóide. Nosotros vamos a ver también presencia de granulocitos en sangre periférica en pacientes que sufren procesos infecciosos crónicos o donde el agente etiológico produce un proceso infeccioso grave. Acá lo que vamos a tener que el organismo, en respuesta a este proceso infeccioso grave, va a estimular principalmente la serie neutrófila. Entonces, no solo vamos a tener en este tipo de pacientes neutrófilos segmentados aumentados, sino que van a empezar a aparecer neutrófilos
más indiferenciados, como son una aparición de los callados, también pueden aparecer metamielocitos y mielocitos. Cuando aparece este tipo de fórmula, nosotros en la clínica esto se conoce como reacción leucemoide y generalmente responde a una infección grave. Por lo general estos pacientes no aparecen o no se observan promielocitos, no hay blastos, y los granulocitos que aparecen aumentados son de la serie neutrófila. No hay eosinófilos, no hay basófilos y tampoco va a haber células inmaduras ni de la línea eosinófila ni de la línea basófila. Esto hay que diferenciarlo y en la reacción leucemoide generalmente los que están en mayor proporción son las células más maduras. Y a medida que nos vamos hacia las series o hacia los elementos más inmaduros, ese porcentaje va disminuyendo, lo cual en la leucemia amiloide crónica es diferente. Además, vamos a observar los eritroblastos, los cuales también los vamos a tener que informar en lo que es la serie roja, y vamos a informar el número de eritroblastos cada 100 glóbulos rojos, y lo ideal es que los diferenciemos. Si vemos eritroblastos basófilos de los policromatófilos y de los ortocromáticos. Informarlos en porcentaje o en número cada 100 glóbulos blancos, siempre diferenciado. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos este tipo de fórmula en donde los mielocitos están aumentados por sobre los metamielocitos, tenemos eosinofilia, tenemos basofilia, eso es muy sugestivo de una leucemia amiloide crónica. Pero siempre se sugiere que la diferenciemos de una reacción leucemoide en donde la patología no es neoplásica, es un proceso infeccioso. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de una técnica de citoquímica, evidenciando la fosfatasa alcalina leucocitaria, que es una isoenzima que está presente en el citoplasma de los neutrófilos. En los neutrófilos, normalmente cuando nosotros hacemos esta técnica que se puede hacer en sangre con un frotis de sangre periférica, los neutrófilos nos dan positiva y podemos ver diferentes grados de positividad. Acá se ven los gránulos, la enzima que ha dado positiva para la reacción citoquímica, y podemos evidenciar que el citoplasma de los neutrófilos se colorea con una coloración negruzca. Acá tenemos una positividad de 2, una positividad de 3, y acá vemos un neutrófilo bien coloreado, que es una positividad de 4. Esto se ve normalmente en un paciente sano. Si tenemos una reacción leucemoide, esta reacción nos da positiva bien intensa, lo cual nos está evidenciando que hay proliferación a nivel de sangre periférica de neutrófilos, que son neutrófilos normales y que están aumentados por el estímulo o por una reacción fisiológica del organismo frente a la noxa, frente a la infección que tiene el paciente. En un paciente con leucemia amiloide crónica, al ser estos neutrófilos neoplásicos, tienen alterada su función y tienen disminuida la fosfatasa alcalina. Por lo tanto, en pacientes con leucemia amiloide crónica, cuando nosotros hacemos esta reacción citoquímica, nos da negativa o muy ligeramente positiva, o sea, muy débil. Esto es una primera reacción o una citoquímica que nosotros podemos hacer en el laboratorio clínico con un frotis de sangre normal y nos permite hacer una primera diferenciación entre lo que es una reacción leucemoide y una leucemia mieloide crónica. Además, se puede apoyar el diagnóstico con el estudio de la médula ósea. Se puede hacer un aspirado de médula ósea
Se hace la tinción con Maibrum-Walgenza y en los pacientes con una leucemia mieloide crónica, ¿qué vamos a ver? Una hiperplasia de tipo granulocítica, en donde vamos a ver que están aumentados todos los granulocitos. Aparecen tanto las formas más maduras como las formas más inmaduras, y vamos a ver lo mismo que en sangre periférica, que prevalecen los elementos, los segmentados, los neutrófilos, los eosinófilos segmentados, los basófilos, y en segunda instancia los que prevalecen son los mielocitos. Y después les siguen los metamielocitos. O sea que en médula ósea vemos lo mismo que en sangre periférica. En sangre periférica sería el reflejo de lo que está ocurriendo en médula ósea. En cuanto a lo que es la serie eritroide, la serie eritrocítica normal está disminuida. Eso es lo que hace que aparezca a nivel periférico una anemia de tipo normocítica normocrónica. Y vamos a ver que la serie megacariocítica también está afectada. Los megacariocitos están aumentados y eso lo vamos a ver reflejado a nivel de sangre periférica con una trombocitosis, pero también vamos a ver algunas alteraciones morfológicas. Son megacariocitos más pequeños y que tienen menor cantidad de lóbulos que un megacariocito normal. Y en médula ósea también vamos a ver que aparecen blastos, pero el porcentaje de blastos es hasta el 5%, nunca supera el 5%. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico definitivo? Generalmente en la actualidad lo que se recomienda es evidenciar el gen de fusión ABL-BCL, o sea, evidenciar el cromosoma Phi, que se lo puede hacer a través de una técnica de Fish, una hibridación de fluorescencia in situ, en donde acá, en esta foto, nosotros vemos que se colorea de rojo el gen BCR y de verde el gen ABL, que en un paciente normal nos tienen que dar diferenciados. Acá vemos un paciente que tiene el gen de fusión BCR-ABL positivo, en donde vemos acá los genes fusionados, acá está en esta célula, el gen de fusión que da positivo, y acá el otro, también en otra célula, vemos el gen de fusión positivo. También se puede hacer una PCR transcriptasa reversa, en donde lo que acá se va a evidenciar es el ARN mensajero mutado, el ARN mensajero que resulta de la fusión BCR-ABL. Entonces lo que se hace es después evidenciar en los pacientes, se utilizan marcadores, o sea, testigos, acá el gen BCR normal, y los genes de fusión BCR-ABL que nosotros podemos encontrar en los pacientes con leucemia mieloide crónica. Si está el gen en el gen BCR, si se ha producido la ruptura a nivel de la región mayor o de la región micro. Entonces acá lo podemos evidenciar. Y aquí vemos que el paciente 2 ha dado positivo para el gen de fusión BCR-ABL. ¿Cómo esta técnica? Estas dos técnicas son las que realmente nos van a dar el diagnóstico definitivo, pero todo lo que es el hemograma, lo que nosotros vemos en sangre periférica, la correcta diferenciación en forma del frotis, el mielograma, más la detección del gen de fusión BCR-ABL, es lo que permite el diagnóstico del paciente con leucemia mieloide crónica. En la actualidad, los tratamientos son contra la proteína BCR-ABL para inhibir su actividad de tirosinquinasa. ¿Y cómo vamos a hacer acá yo les puse el diagnóstico diferencial
de la leucemia mieloide crónica con la reacción leucemoide. Clínicamente son muy diferentes. En la reacción leucemoide ya vamos a tener un paciente que manifiesta una clínica de un proceso infeccioso grave. Es muy común ver este tipo de reacciones leucemoides en pacientes de terapia, por ejemplo, o que están internados. Vamos a ver que la leucemia mieloide crónica presentan anemia los pacientes, que es normocítica, es normocrómica, presentan eritroblastos en diferentes estadios de maduración. El paciente con reacción leucemoide puede presentar una anemia que también va a ser normocítica, normocrómica y que generalmente va a estar dada por el proceso infeccioso, o sea, la etiología va a ser diferente. Una anemia de los procesos crónicos o de los procesos inflamatorios. Y de acuerdo a la gravedad de la anemia puede llegar también a haber eritroblastos, pero generalmente se ven eritroblastos ortocromáticos. En la leucemia mieloide crónica vemos de todos los tipos. En la leucemia mieloide crónica vamos a tener aumentados los leucocitos, presencia de blastos, basofilia y eosinofilia. En la reacción leucemoide crónica vamos a ver neutrofilia. Y además podemos llegar a ver granulaciones tóxicas, que eran los gránulos azurófilos que nosotros veíamos cuando había una activación de los neutrófilos y se producía la liberación de estos gránulos frente al cuadro, cosa que en la leucemia mieloide crónica no se ve. Las plaquetas pueden estar aumentadas en la mitad de los pacientes, en la mieloide crónica, en la reacción leucemoide también pueden estar aumentadas, porque las plaquetas son reactantes de fase aguda. Entonces, en las reacciones leucemoides también. La diferencia, la fosfatasa alcalina. La leucemia mieloide crónica nos va a dar negativa, en la reacción leucemoide nos va a dar bien positiva. Obviamente los pacientes con leucemia mieloide crónica son Phi positivo, que es lo que da el diagnóstico final. En la reacción leucemoide obviamente no se ve. Y en la reacción en la leucemia mieloide crónica hay organomegalia, puede haber principalmente esplenomegalia, también se puede ver hepatomegalia. En la reacción leucemoide no se ve. Entonces, esto es lo que nos va a llevar a hacer la diferenciación a nosotros a nivel del laboratorio para diagnosticar un paciente con leucemia mieloide crónica y diferenciarlo de un paciente con un proceso infeccioso grave que a nivel periférico está haciendo una reacción leucemoide. Un 10% de los pacientes que se diagnostican con leucemia mieloide crónica no responden al tratamiento, son resistentes al tratamiento. Y de este porcentaje de pacientes, la mitad va a evolucionar a la fase intermedia, o lo que nosotros denominamos fase de aceleración. Generalmente tardan en llegar a esta fase aproximadamente 3 años, y para que nosotros podamos evidenciar que este paciente está entrando en esta fase intermedia, la OMS también ha determinado criterios que nos permiten evidenciar esa evolución del paciente. Los criterios son que el cromosoma Phi siga positivo aún bajo el tratamiento, porque uno de los parámetros para controlar la evolución del paciente y la respuesta al tratamiento es, por un lado, la desaparición del gen ABL-BCR. Y también a nivel de sangre periférica, principalmente si es el seguimiento con sangre periférica, la desaparición de los elementos inmaduros, la desaparición de la disminución de la eosinofilia y de la basofilia. Si ese cromosoma Phi sigue positivo, es un criterio de que el paciente está evolucionando. Si los blastos, tanto a nivel de sangre periférica con médula ósea, aumentan y se encuentran entre un 10 y un 19%. Si la basofilia aumenta, los basófilos
se vuelven más representativos en porcentaje en sangre periférica, y el criterio de la OMS es que esos basófilos se encuentren en un porcentaje de 20 o mayor a nivel de sangre periférica. Que si el paciente manifestaba una trombocitosis, esa trombocitosis se mantenga aún frente al tratamiento. O que si tenía plaquetas normales, entre en una trombocitopenia y que se mantenga persistente igual frente al tratamiento. Y que la esplenomegalia se incremente y la leucocitosis obviamente se mantenga. Si el paciente reúne estos criterios, hay aumento de blasto, aumento de basofilia, hay leucocitosis, trombocitosis persistente y sigue dando el cromosoma Phi positivo, decimos que el paciente ha entrado en una fase intermedia o de aceleración. Complicación es que va a progresar o puede progresar hacia una crisis blástica. En esta crisis blástica, para definir que el paciente ya ha ingresado en la fase final de la patología, es que tengamos, aparte de esplenomegalia, ya aparece hepatomegalia con hematopoiesis extramedular. Y además, desaparecen todos los estadios inmaduros y aparecen blastos tanto en sangre periférica como en médula ósea por arriba del 20%. Entonces ya tenemos un comportamiento de una leucemia aguda. Hay blastos por arriba del 20%. Entonces decimos que hay una crisis blástica. La leucocitosis se mantiene y ya el paciente manifiesta una anemia mucho más marcada y manifiesta una trombocitopenia más marcada. O sea, ya clínicamente tiene las manifestaciones muy semejantes a la de una leucemia aguda. Cuando se hace el inmunofenotipo de estos blastos que aparecen durante la crisis blástica en los pacientes con leucemia mieloide crónica, se ha visto que el 70% de estos blastos son de estirpe mieloide. O sea que el paciente evoluciona a una leucemia mieloblástica aguda, que puede ser granulocítica, puede ser monocítica, puede ser megacariocítica, puede ser eritroide. Se puede manifestar cualquier tipo de leucemia mieloblástica aguda. Hay un 20 a 30% que los blastos son de estirpe linfoide, en donde cuando se hace el inmunofenotipo, la mayoría de los blastos tienen antígenos pertenecientes a la línea B. Y hay un pequeño porcentaje que tienen marcadores que pertenecen a la línea T. Y hay un pequeño porcentaje de pacientes que hacen crisis blástica y que sus blastos presentan un fenotipo mixto, o sea que manifiestan marcadores tanto de la estirpe mieloide como de la estirpe linfoide. Esto que el paciente en su fase final evolucione a una leucemia mieloide, si bien en su gran mayoría evolucionan a una mieloide, pero que también evolucione a una linfoblástica o que puede evolucionar a una leucemia mixta, es lo que también apoya la evidencia de que ese reordenamiento que se produce con aparición del gen de fusión ABL-BCR se produce en una célula progenitora pluripotente y que sería la unidad formadora de colonias mieloide linfoide.